Le voy a invitar a que me acompañe a la primera epístola a Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 6: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Versículo 11: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Vamos a orar. Bendito Dios, qué privilegio es poder estar en tu casa de nuevo, Señor. Como lo acabamos de cantar, Señor, queremos seguir en tus pasos, Señor. Queremos seguir tus sendas, Señor, establecidas por tu palabra. Y si en algún punto de ese camino nos encontramos con pruebas, con dificultades, con tentaciones, si nos encontramos en ese tiempo, Señor, confiamos en ti. Queremos depositar nuestra confianza en ti y cada día ser más dependientes de ti. Permite, Señor, que esta enseñanza esta noche pueda confrontarnos, consolarnos, despertar a los que están dormidos, Señor, confrontar a aquellos que estamos acomodados, Señor. Y gracias porque tu palabra es siempre glorificada. Gracias por los hermanos que ya están acá, por los que van a ver la transmisión más adelante. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es interesante saber que el ser humano siempre ha tenido el interés de independizarse para bien. El ser humano siempre busca nuevos logros, nuevos éxitos, trata de ver hasta dónde topa en el buen salvadoreño. Hay muchas cosas que parecieran no tener límites. Allá afuera hay un montón de guías de autoayuda, de motivación. Si usted lo que quiere es motivarse por si amaneció desganado alguna vez, basta con que usted se meta a su teléfono, usted busque en Google algo que me motive, videos motivacionales, y le van a salir un montón de páginas, videos, imágenes, porque el ser humano busca alentarse a él mismo, busca sobresalir, busca salir adelante, busca ser de alguna manera autosuficiente. Y eso hasta cierto punto está bien. No es sano para el ser humano que se estanque en un estado, en una condición que le va a hacer daño. Pero ¿cuál ha sido el problema con la sociedad actualmente, con la enseñanza antibíblica de esta cuestión? Que el ser humano busca la plena certidumbre de ser autosuficiente, de ser independiente, dejando a Dios fuera de la ecuación. Es increíble la cantidad de coaches cristianos, entre comillas, que abundan, de cómo esta gente, como lo hablábamos la semana pasada, se lucra al disfrazar estas charlas motivacionales y ponerles la etiqueta de evangelio, de predicación. Y mucha gente ha sustituido la verdad de las escrituras, que usualmente a la gente no le gusta ser confrontada, por todo aquello que le está diciendo que es un campeón, que tiene la capacidad de perseverar, que tiene la capacidad de seguir adelante, que él puede, que él puede y que él puede. Pero en ningún momento la gente incluye a Dios como alguien vital para ese proceso, alguien que realmente va a encaminar su voluntad por sobre la vida del ser humano y no al revés. Porque la gente hoy cree que
vivir un estilo de vida cristiano es que Dios ocupe una parte de mi vida nada más, cuando en realidad la Biblia nos enseña que Dios es toda nuestra vida. Ninguna parte de nuestra vida debe estar entregada a Dios, es toda nuestra vida. Si nosotros hemos nacido de nuevo, amados hermanos y amadas hermanas, estamos conscientes de que hay áreas en nuestra vida que sí cuesta rendir delante de Dios, y esa es la lucha del creyente. En esas cosas yo sí le puedo motivar a la luz de lo que dice en la palabra y decirle: hermano, usted sí puede vencer esto, porque ya Cristo lo pagó en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Ahora, el detalle es que usted debe guiarse por lo que la palabra dice. No va a poder por sus propios métodos, no va a poder librar esta lucha a su manera, a como a usted le convenga. Esto es negarse a uno mismo, cargar la cruz, que eso implica peso, eso implica dolor, eso implica un camino difícil, que tal como Cristo lo hizo en el Gólgota, que esa cosa pesaba. A usted y a mí estas áreas a nosotros nos van a pesar seguir, pero si tenemos ese enfoque de que tenemos un llamado eterno, esta carga vale la pena sobrellevarla, porque sabemos y confiamos en un Dios que Él nos ha provisto del Espíritu Santo a los que hemos nacido de nuevo. Muchas veces en varias enseñanzas yo les he dicho de que es imposible que en el vocabulario de un creyente diga: yo no puedo, hermano. Porque si usted ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo reposando dentro de usted, ese mismo Espíritu que hizo milagros, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, me está diciendo que no es el mismo Espíritu que tiene la capacidad lo suficiente para que usted pueda vencer sus tentaciones, sus pecados, y que entregue realmente esas áreas que le cuesta tanto entregar al Señor. Entonces, hay algo que el ser humano busca todo esto, y es estar feliz, estar satisfecho, tener ese contentamiento. El ser humano siempre busca llenar un vacío que realmente, si lo vemos a la luz de la Escritura, solo Dios puede llenar. El ser humano busca encontrar de cualquier manera satisfacerse. Busca el mejor trabajo del mundo, busca tener la mejor familia, busca tener la mejor esposa, busca tener los mejores hijos, busca el mejor lugar donde vivir. Él busca lo mejor, el ser humano busca lo mejor. Y no está mal. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que el ser humano nunca está satisfecho, siempre va a querer más, siempre va a ir, siempre, nunca está realmente cómodo al decir: bueno, ya estoy aquí, he llegado a este punto A, hoy quiero ir al punto B, estoy en el punto B, hoy quiero ir al punto C. El ser humano no está conforme con lo que tiene. Tal vez muchos puedan decir: sí, yo estoy cómodo, yo estoy tranquilo, pero realmente la condición del pecador es que no está conforme. Mientras se aleje de Dios, mientras viva alejado de un contentamiento que la Biblia nos manda tener, nunca vamos a estar satisfechos. Nunca vamos a estar satisfechos con la vida que Dios nos dio, con la iglesia que Dios nos dio, con los hermanos que Dios nos dio, con los líderes que Dios nos dio, con la familia que Dios nos dio, con el trabajo que Dios nos dio, con el matrimonio que Dios nos dio. Nunca vamos a estar satisfechos. Ahora, es muy interesante que en este pasaje yo quiero que nos enfoquemos, y he titulado este mensaje: la gran lección del contentamiento. Hermano, yo he llorado en este estudio y no busco que a usted le pase lo mismo ahorita, pero sí logre meditar ahora que regrese a su casa o a lo largo de esta semana, que usted logre meditar a la luz de este pasaje que acabamos de leer. Porque este pasaje realmente Dios nos está mostrando una necesidad de un contentamiento correcto que conduce a una satisfacción genuina en Cristo. Quiero ponerlo en contexto porque es necesario entender lo que hablamos la semana pasada para poder entrar en materia. En la ocasión anterior comparábamos la epístola a Timoteo como un rompecabezas que se debía armar con las instrucciones que Pablo le estaba dejando. Y una de estas piezas finales, que es el capítulo 6, que ya es el último capítulo de esta primera epístola, era acerca del servicio. Hablábamos la semana pasada de las lecciones que el servicio nos da. El contexto básicamente consistía en que los esclavos creyentes estaban teniendo una pésima actitud hacia los amos. Aprendimos el mandato que Dios da a través de Pablo sobre honrarlos, no meramente por agradar a los amos, sino para que el nombre de Dios no fuera blasfemado, y así una actitud correcta resultaba en un servicio genuino que se diferenciaba de las falsas enseñanzas que estaban surgiendo. También aprendíamos de los llamados sofistas,
que eran los sabios de ese entonces que estaban haciendo negocio con sus enseñanzas y vieron en la iglesia esa oportunidad de poder lucrarse y desviaron a muchos, sedujeron a muchos. Vimos también esta manera de operar de esta gente y la forma en la que se caracterizan, las cualidades que tienen estas personas. Y va a ser importante enfocarnos en este tipo de personas para entender lo que vamos a ver a continuación. Porque otra de las últimas piezas de este rompecabezas, llamémoslo así, tiene que ver con el contentamiento. Lo acabamos de leer. Y es algo muy importante que nosotros podamos entenderlo. Si usted trajo algún lapicero o lápiz para manchar su Biblia, sí le voy a rogar que por favor lo haga a medida que vayamos viendo esto. En la gran lección del contentamiento tenemos que entender que hay 3 aspectos que hay que notar para entender esta enorme lección. Y hay 3 aspectos. Número 1, que hay beneficios al entender este contentamiento. Hay beneficios al entenderlo. Número 2, hay consecuencias cuando no se entienden. Y número 3, hay un llamado a vivir este contentamiento. Quiero que veamos el primer aspecto para entender esta gran lección del contentamiento. Quiero que vaya al versículo 6 del capítulo 6 sobre los beneficios de entender este contentamiento. Dice el versículo 6: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Ahora, vámonos al versículo 5 para entender mejor de qué viene hablando. Versículo 5 dice, desde el 4, viene hablando de las características de estos que están enseñando una doctrina diferente. Versículo 4 dice que estos están envanecidos, que no entienden nada, tienen un interés corrompido en discusiones, contiendas de palabras, todo eso lo vimos la semana pasada, de las cuales nacen o resultan en envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, versículo 5, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Y aquí está lo interesante, que están privados de la verdad. Eso es lo primero. Y segundo, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahora sí, versículo 6, pero... Y noten que esta palabra marca un contraste. Pablo es bien intencional en elegir sus palabras porque uno, está inspirado por el Espíritu Santo, y segundo, las instrucciones que va a dar son importantes. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. Quiero detenerme acá. Entendemos mejor el sentido cuando lo leemos desde los versículos anteriores, donde Pablo está describiendo a todos estos falsos. Si para estos falsos en su mente el evangelio era un buen negocio del cual se podían lucrar, eso obviamente se estaba notando. Entonces Pablo, de una manera muy astuta, muy sabia, hace un contraste con este pero, porque la palabra aquí para piedad, cuando dice pero la piedad de la semana pasada lo estábamos hablando de que tiene que ver con el esquema del evangelio. Es decir, todos los aspectos de mi vida, de su vida, que se rigen por los mandatos de Dios, al entender que yo fui salvo para reflejar a Cristo en mi manera de vivir. Entonces Pablo está diciendo que esta piedad, que esta vida es un medio de gran ganancia. No solo de ganancia, es un medio de gran ganancia. Yo me imagino a Timoteo así como, bueno, me acabas de decir que esto se está caracterizando porque están viendo a la piedad como medio de ganancia, y ahorita vos me estás afirmando que efectivamente esto es un medio de gran ganancia. Yo imagino a Timoteo que al principio quizás se ha de haber extrañado un poco, pero es interesante porque Pablo no lo está enfocando de la manera en la que los falsos lo estaban manejando, sino que añade algo importante. Sigamos leyendo. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. Ya vamos a tocar esa palabrita, subráyela. Es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. En el griego, esta palabrita contentamiento significa literalmente autosuficiencia. Y es bien interesante esto, porque los falsos maestros, y aquí quiero que me ponga atención porque es lo primero que debemos entender para seguir leyendo,
Porque los falsos maestros, estos sofistas, estaban influenciados por una corriente llamada el estoicismo. Y quiero explicarle un ratito esto. Obviamente, aquellos que enseñaban el estoicismo, eran llamados los estoicos. Ahora, ¿en qué consistía el estoicismo? ¿Qué enseñaban los estoicos? Esta corriente de pensamiento, esta corriente filosófica, lo que está diciendo es que usted y yo veamos el mundo en el que todo se puede pensar. Esa es la filosofía. Todo lo que vemos en el mundo se puede pensar bajo una ética personal. Cuando todo tiene lógica para mí, entonces esto funciona, porque todo funciona como la causa y el efecto. Esto pasa por esto y esto pasa por esto. Esto es así porque es así. O sea, tratan de buscarle una explicación lógica a todo. Ahora, cuando eso pasa, el universo entero está estructurado de forma lógica bajo esta filosofía. Y es entendible, bajo esta filosofía todo tiene sentido en la vida. Incluso en los casos donde los seres humanos no logran ver ni entender cómo funciona todo a su alrededor, fuerzan la razón y que la lógica a ley tiene que entrar para tener razón, aunque no la entiendan, aunque no tenga sentido. Eso era parte de lo que los estoicos enseñaban. Ahora, en la antigüedad, y usted lo puede googlear, los estoicos eran muy conocidos en el mundo griego. Hay muchos nombres famosos de estos filósofos que eran estoicos. Ahora, estos estoicos sostenían que si bien no podemos controlar, y ojo aquí, no podemos controlar lo que ocurre en el universo a nuestro alrededor, sí podemos controlar la manera en la que pensamos al respecto. Entonces, a la luz de esta doctrina, los seres humanos tenemos que cultivar una forma disciplinada de ver las cosas, tenemos que ser autodisciplinados, autocontrolados, tolerantes, tenemos que tener el valor y buscar tener la razón siempre. Eso era el desafío del estoicismo. Entonces, cuando la gente enseñaba este tipo de cosas, a la gente se le metía en la mente, entonces la vida sí tiene sentido, aunque yo no la entienda, pero de alguna manera en mi lógica tiene que caber que el universo tiene un sentido. Porque entonces los estoicos decían, entonces esta corriente de filosofía, esta manera de pensar es el verdadero camino hacia la felicidad. Y se lo explico mucho más detallado. Y es interesante porque hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestro idioma, ese sentido ha cambiado. Si usted busca en un diccionario cualquiera, alguien estoico, una persona estoica, es un sinónimo de alguien calmado, alguien con una cabeza fría. Es decir, el diccionario define una persona estoica con alguien que posee una actitud de autocontrol y resistencia a las pasiones humanas. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que alguien se tomó una mala noticia con estoicismo, queremos decir que esta persona reaccionó sin entregarse al dolor. Su cara no demuestra absolutamente ninguna emoción sobre la mala noticia. Lo mismo puede aplicarse a situaciones de alegría, a situaciones tensas o cualquier tipo de emoción humana. Un último ejemplo, si digamos que alguno de ustedes se gana la lotería y se lo comunica con calma y usted dice, wow, me gané la lotería, hurra. Entonces eso es alguien con un estoicismo absoluto. O sea, lo mismo podemos pensar de quienes tienen que tomar decisiones y logran hacerlo con una serenidad increíble y con racionalidad, o sea, sin dejarse llevar por las emociones. Eso es básicamente lo que los estoicos querían lograr. Entonces, quiero que tenga bien claro esto, porque quiero que me vaya siguiendo el hilo. Entonces, los estoicos enseñaban que la clave, póngame atención, la clave para tener una plena felicidad era la autosuficiencia. Porque el detalle está en controlar la manera en la que usted y yo pensamos al respecto. Si usted logra dominar su manera de pensar y hace que todo tenga lógica para usted, aunque no lo entienda, usted ha encontrado la felicidad, porque usted es el dueño de sus pensamientos. Por lo tanto, usted es autosuficiente, puede ser feliz, nada externo le puede afectar. Eso es lo que enseña el estoicismo. Ahora, el detalle aquí es el siguiente con esto. Si mi vida la gobierna una mente que según las escrituras está corrompida por el pecado, ¿qué clase de felicidad cree que está buscando?
Obviamente esta persona, esta mente va a buscar satisfacer deseos egoístas. Una realidad que hemos entendido a la luz de la palabra es que el pecador procura, bajo todas lo posible de sus posibilidades, alejarse de Dios para complacerse a sí mismo. Eso es una realidad. Cualquier persona que busca alejarse de Dios es porque quiere satisfacer sus deseos egoístas. No existe en esta mente pecadora algo como ceder por el bien del otro en sus pensamientos. Podemos entender entonces, amados hermanos, la influencia que estaba gobernando a estos falsos maestros que creían tener un medio de ganancia a través de la piedad. Entonces, volvamos al versículo 6. Ahora, teniendo esto en cuenta, Pablo está afirmando que esta piedad sí es un medio y de gran ganancia, pero lo enfoca en el aspecto espiritual bajo el dominio de Dios. ¿Cómo así? La piedad me enseña que si Dios gobierna mi vida y me ha dado su palabra y me ha dado en su palabra lo que yo necesito para direccionar mi vida, entonces ahí está mi ganancia. ¿Por qué? Porque vemos que la ganancia consiste en que nosotros hemos sido llamados a una vida eterna con Él, y eso ya lo vamos a ver en el último versículo 12. Ahora, la palabrita a la que yo quiero que le preste atención es esa, pero la piedad en efecto es. ¿Por qué? Porque este es un verbo al que usted tiene que prestarle atención. Está hablando de una acción continua en el griego, es decir, la idea es, si yo entiendo y yo aplico correctamente esta piedad, entonces está siendo o es continuamente o es de forma continua un medio de gran ganancia para mí. ¿Por qué? Porque lo voy enfocando hacia un llamado de vida eterna. Ahora, versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Ya vamos a ver parte de esto también. ¿Cuál es la idea del contentamiento? Eso es algo que no puede faltar en esta ecuación de la piedad, de entender yo que la piedad, que una vida bien vivida para el Señor con caídas y con logros, pero lo estoy tratando de someter a la autosuficiencia en Cristo. De eso está hablando el contentamiento, y ya vamos a ver más adelante eso, porque hay algo bien interesante. ¿Cuál es el argumento que Pablo me está dando para afirmar lo que acabo de leer? Versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Quiero que me acompañe a Job capítulo 1, versículo 21. Job capítulo 1, versículo 21. Es de los textos más conocidos cuando Job, en medio de su sufrimiento, él sabía dónde estaba su contentamiento, él sabía en quién estaba su autosuficiencia, en quién estaba su identidad. En medio de la peor circunstancia, Job dijo estas palabras. Job capítulo 1, versículo 21. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job sin duda era alguien piadoso. Job era alguien que realmente tuvo grandes ganancias y no precisamente materiales. Él sabía que una vida piadosa, claro que está siendo un medio de gran ganancia, porque él confiaba en un Dios que lo sostenía, y en su peor momento tuvo ese contentamiento, porque dice que Dios no pecó en todo lo que dijo. Y él dijo esta gran verdad: bendito sea el nombre del Señor, porque él entendía lo que dice el versículo 7, porque no hemos traído nada a este mundo, hermano. Y cuando usted se muera, y cuando yo me muera, no vamos a poder sacar nada de este mundo. Busque más adelantito Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13. Salomón, escribiendo lo que muchos dicen las palabras más pesimistas al meditar sobre la vida del ser humano. Muchos dicen que Eclesiastés no es apto para un libro de deprimentes, porque pareciera que Salomón escribe todo el libro de Eclesiastés con pesimismo.
Pero es interesante que en medio de las meditaciones de Salomón hay un montón de verdades que a mucha gente le evade pensar, no quiere aceptar. Eclesiastés 5:13 dice: hay un grave mal que yo he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, porque cuando estas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo, porque como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Hoy vuelvo a Timoteo capítulo 6. Me llama mucho la atención el versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que, ese así que también subráyelo, porque en otras traducciones aparece como y es claro que, es decir, porque nada hemos traído al mundo y es claro que nada podemos sacar de él. O sea, la intención de Pablo aquí es que Timoteo entienda que el enfoque de esta piedad no debe estar en una ganancia terrenal como los falsos maestros lo estaban haciendo, sino en una ganancia eterna. Entonces, tiene sentido lo que seguimos leyendo en el versículo 8, porque otra de las implicaciones respecto a este contentamiento que vemos al final del versículo 6, dice, y si tenemos, versículo 8, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Lea despacio de nuevo eso que acaba de leer. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La Reina Valera dice, teniendo sustento y abrigo. Ahora, Pablo está diciendo que el enfoque no está en las ganancias terrenales, como los sofistas estaban enfocando, porque al fin y al cabo, no nos vamos a llevar nada, hermano. Nos vamos a morir. Aunque usted gane $1 millón aquí en vida, usted no se los puede llevar cuando usted muera. Algo tan sencillo de entender como eso. Y vamos a entender por qué Pablo está diciendo esto. Entonces, basta con el sustento y abrigo para estar contentos. De hecho, en el griego, esta palabra, estaremos contentos, es estaremos satisfechos. Quiero que busque el Proverbio capítulo 30, versículo 8. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Este proverbio escrito por Agur, en el versículo anterior él está haciendo dos peticiones. Señor, te ruego dos cosas y no me las negues, por favor. Y en el versículo 8, yo aquí tengo la traducción de la Biblia de las Américas. Y dicho sea de paso, en Gracia y Verdad hemos preferido usar la Biblia de las Américas porque tratamos de escudriñar las escrituras lo más que podamos, y hay versiones que ayudan a eso. No estamos quitándole la calidad a la Reina Valera, y ya le voy a decir por qué. Hay textos o hay traducciones que están mejor explicadas para entender el contexto en la Biblia de las Américas, y otras, como en este caso la Reina Valera, que explican mejor lo que el idioma original quiso decir. Proverbios 38, lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. La petición de Agur: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. En el idioma hebreo, la traducción más fiel a lo que realmente Agur quiso decir está en la versión de la Reina Valera. Se los leo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Eso es lo que Agur está pidiendo. Líbrame del orgullo, líbrame de la vanidad, líbrame de todo aquello que puede desviarse fácilmente a través de mis ojos y mi corazón. Eso implica la palabra vanidad en el hebreo. Y palabra mentirosa aparta de mí. Y lo segundo es: no me des pobreza ni riquezas. Y termina diciendo: manténme del pan necesario. Agur aquí no está pidiendo que me proveas abundancia de pan. No está diciendo: Señor, dame escasez de pan.
Y aquí manténme puede ser provéeme, susténtame, proporcióname del pan necesario. Porque Agur entendía que si yo, de hecho más adelante lo dice, no vaya a ser que teniendo mucho termine negándote y al tener poco yo llegue a robar y blasfeme tu nombre. Agur era muy sabio al ser inspirado por el Espíritu Santo y decir esto. ¿Qué quiero llegar con esto? Agur entendía que su contentamiento, que su autosuficiencia no estaba en lo que él pudiera hacer o ser. Dos cosas te pido, Señor. Aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa, y no me des pobreza ni riqueza. Manténeme del pan necesario. Manténeme de lo necesario. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia de la que Pablo está hablando, de nuevo, no está enfocada en una mente humana pecaminosa, sino en una autosuficiencia, en un contentamiento que está enfocado en una mente divina, que está satisfecho en aquello que le es provisto de parte de Dios. Quiero que piensen un momento en todos los logros que usted ha obtenido, académicos, físicos, morales, todos los éxitos que usted ha logrado, todas aquellas metas que usted se ha propuesto. Si usted estudió hasta bachillerato, hasta sexto, hasta noveno, piensen en todo ello. Si ha estudiado en la UA, en cuál lo ha estudiado y se ha graduado, gloria a Dios. Usted ha tenido un trabajo, está estudiando, está trabajando de lo que se graduó. Todos los logros que usted se puede mantener, los reconocimientos que usted ha tenido, sean muchos, sean pocos. El hecho de que usted se identifique con algo, se sienta autosuficiente con algo, debe ponernos a pensar. Porque ¿qué pasaría si todos esos reconocimientos, si el buen trabajo que usted tiene, si el buen matrimonio que usted tiene, si los hijos que usted tiene, el Señor se los quita? ¿Dejaría usted de considerarse autosuficiente? ¿Dejaría usted de considerarse con contentamiento? Porque hay muchas personas dentro de las iglesias que sienten que no valen nada si no trabajan. Si no tienen un trabajo, si no tienen un matrimonio, si no tienen un noviazgo, si no tienen cualquier cosa en la que sientan que son autosuficientes, si se independizan. Quiero que me ponga atención, porque usted se ha puesto a pensar en esas cosas que nos hace sentir satisfechos, desde la más pequeña hasta la más importante. ¿Qué es para usted el mejor logro de su vida? Porque según lo que su mente identifique, si hago esto o si llego a este nivel en mi vida, yo me voy a sentir completo, yo me voy a sentir autosuficiente y voy a estar feliz. Hermano, pero no te has puesto a pensar que aquello que te hace sentir satisfecho por tu propia cuenta es porque Dios te lo ha dado. Sí, probablemente esto ya lo sabemos, pero pongámonos a pensar un momento. El trabajo que hoy tenés que te hace confiar tanto. A veces la gente, ya lo vamos a ver más adelantito, la gente pone su confianza en el dinero bien fácil. Bien fácil. ¿Qué pasa si ya no hay trabajo? ¿Qué pasa si Dios permite que ya no trabajes? ¿Qué pasa si Dios, y realmente creo que para ningún padre es un deleite ver a sus hijos realmente enfermos? ¿Qué pasaría si el Señor decide llevarse a uno de sus hijos? ¿Usted estaría satisfecho? ¿Se consideraría autosuficiente en Cristo? Porque muchos padres tienen la identidad en sus hijos. Se sienten autosuficientes porque tienen hijos. Muchos solteros creen que no tienen nada solo porque no tienen un noviazgo, un matrimonio. ¿No te has puesto a pensar que si el Señor nos tiene como nos tiene hoy es por su gracia? Meditemos en esas cosas en las que hemos depositado nuestra identidad, nuestra autosuficiencia, nuestro contentamiento. Porque de un día para otro, como lo estaba diciendo Salomón, todo puede acabar. ¿Qué pasa si mañana usted y yo nos morimos en algún accidente o en algo? Y lo que tanto logró, de lo que tanto presumía, en lo que tanto se acomodaba usted, ya no tiene valor, porque usted ya no está para disfrutarlo.
¿Por qué? Porque cuando nosotros enfocamos el contentamiento bajo nuestra mente pecaminosa y no tenemos esta autosuficiencia en Dios, no hemos entendido el estar satisfechos, ya sea mucho o sea poco, con lo que Dios nos tiene. Mire las palabras de ahora en el proverbio. Entonces regrese conmigo a 1 Timoteo. Démonos cuenta de que estas cosas que hemos visto son beneficios de entender el contentamiento, hermano. Si usted se niega a sí mismo, carga su cruz, lleva este camino difícil, y en este camino difícil usted está teniendo este contentamiento, que en las cosas no están como usted quisiera, está viendo los beneficios del contentamiento, porque el contentamiento le está enseñando que esto sí es una gran ganancia, no como los falsos maestros lo ven, sino como la misma palabra lo está enseñando. Quiero que note más de estos beneficios y se lo explico de una mejor manera. Una autosuficiencia enfocada en lo divino, en lo que dicen las Escrituras. Una piedad que me hace poner límites por amor al Dios que me salvó, para que no me desvíe. Y una actitud que me vuelve más humilde al reconocer que cualquier cosa que logre y pretenda darme autosatisfacción en realidad es un acto de gracia. Esos son los beneficios de entender el contentamiento, porque hay un falso contentamiento en el que puede ser peligroso caer. Segundo punto, hermanos, hay consecuencias cuando no entendemos correctamente el contentamiento. Versículo 9. De nuevo, Pablo está haciendo un contraste. Pero, sí, es verdad, la piedad es un gran medio de ganancia por esto, esto y esto y esto. Tenerlo en cuenta, Timoteo. Pero, versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Este pero es un contraste que va a explicar las consecuencias de aquellos que no entienden este contentamiento. Entendamos algo primero. Hermano, hermana, no es pecado querer, no es pecado anhelar o desear algo. Podemos anhelar cosas buenas, pero en este contexto, estos están anhelando enriquecerse porque su motivación está enfocada en la autosuficiencia terrenal. Proverbios 23:4, se lo leo rapidito. Proverbios 23:4 dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Y es curioso porque estos falsos maestros de verdad estaban haciendo lo que sea con tal de lucrarse, usando a la iglesia como objeto. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Jesús enseñó algo bien interesante respecto al contentamiento. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. Capítulo 12, versículo 13 en adelante. De hecho, el subtítulo es bien interesante. Dice: advertencia contra la avaricia. Uno de la multitud, dice, le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿y quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, versículo 15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Pausemos acá. Cuando usted escucha la palabra prueba, tenemos el mal concepto de que lo asociamos con escasez. Es que estoy en prueba, hermano, estoy con problemas. Cuando dicen prueba, la gente en el léxico cristiano dice estoy en prueba. Lo asociamos con escasez. Y aquí Jesús nos está diciendo: hey, tengan cuidado, porque aun cuando alguien tenga abundancia, muy erradamente él puede poner su esperanza en sus bienes. Hermano, Dios te puede probar aún en la abundancia para ver a dónde está realmente tu autosuficiencia. Préstale atención a los buenos tiempos, hermanos. Sí, es verdad, gloria a Dios, alabamos al Señor cuando todo nos va bien. Pero cuida tu corazón, amado hermano, amada hermana, de dónde está dirigiéndose tu autosuficiencia, que ese es el significado en el griego de contentamiento en la traducción de la Biblia al español. ¿Dónde está tu contentamiento cuando las cosas van bien? ¿Qué pasa si, me pagaron horas extra? ¡Qué bendición!
pero la quincena siguiente te descuentan. ¿Te afecta? ¿Te pone mal? En cosas tan pequeñas. Si los bienes tuyos te llegan a cambiar el humor, amado hermano, estás poniendo tu contentamiento en donde no debes. Cuidado con eso, porque en la abundancia Dios también prueba. Cuídate de los buenos tiempos también, agradece al Señor, pero cuida tu corazón de que eso no ocupe el lugar que Dios debe ocupar para el contentamiento. Porque yo tenga o no tenga, debo de darle gracias a Dios siempre, debo de adorar al Señor, porque mi adoración no depende de lo que pase en mi exterior, mi adoración depende de quién es Dios. Sigamos leyendo Lucas 12:16. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: bueno, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí voy a almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Entonces descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, tonto. Hay otra traducción, pero no la voy a decir. Esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así, dice el versículo 21, es el que acumula tesoro para él mismo, para sí, y no es rico para con Dios. Ahí es donde está el error, donde poner nuestro enfoque, nuestra autosuficiencia en los bienes que acumulamos, sino realmente en compartir estos bienes, como en otros pasajes lo dice. Claro, hermano, no es pecado que tú te enriquezcas cuando Dios te ha provisto de estas cosas, pero incluso en otros pasajes Dios dice que aquellos que ha provisto, y más adelante en los siguientes estudios Él da instrucciones a los ricos mediante Pablo, de que esto es por gracia y de que tú debes compartir aquello que Dios te ha provisto en gran manera. ¿Por qué? Porque corres el peligro de que si ganas mucho, fácilmente tu autosuficiencia va a depender de tus bienes, porque somos pecadores. Volvamos a 1 Timoteo. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, versículo 8, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Subraya esas dos palabras: caen en tentación y lazo. Y examinemos esta primera palabra, la tentación. Los que estuvieron conmigo en el estudio de Santiago, veíamos en el contexto del capítulo 1 que había una diferencia entre las pruebas y la tentación. Decíamos que la finalidad de las pruebas es que el creyente madure y crezca en su carácter, mientras que la finalidad de la tentación es que la persona sea incitada al mal. Al contrario de ser Dios quien tienta, Él es quien nos libra de ella. En cambio, la tentación viene, dice Santiago, producto de aquel pecador que es seducido y se deja llevar por sus propios deseos egoístas. Ahora, entendiendo eso, la segunda palabra aquí en el versículo 9, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y esta palabra lazo es interesante porque Pablo está usando esta ilustración de que así como un lazo tiene la función de mantener atado, por ejemplo, a un animal que ha caído en una trampa, de esa misma forma aquellos que buscan enriquecerse de esta manera caen en una trampa. Por eso es que en el capítulo 3, como lo hemos hablado en estudios pasados, en los requisitos de los obispos, Pablo menciona que el anciano debe tener buena reputación para con los de afuera y no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Es decir, este lazo puede ser una trampa de Satanás que le hace creer al que quiere ser obispo que su testimonio no es importante para los de afuera, que solamente tiene que verse ovejita para las ovejitas. Peligroso. Eso es el lazo. De hecho, la traducción del griego para lazo es trampa de lazo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que prácticamente los terminan hundiendo a estos hombres en la ruina y en la perdición. Hay un teólogo llamado William Hendrickson que me fascina cómo hace un comentario respecto a este versículo. Cito, él afirma que un tipo de codicia
conduce fácilmente a otra. Porque la persona que codicia, esta persona que es llevada por tentaciones, aquella persona que es llevada por el lazo, que cae en esa trampa, y en este caso, en el contexto, está cayendo ha sido seducido por las riquezas, por las ganas de tener más, generalmente va a anhelar más cosas. No está satisfecho el ser humano. ¿Se acuerda lo que le decía al inicio? El ser humano no está satisfecho. Porque va a querer buscar, aparte de riquezas, va a querer buscar honor, va a querer popularidad, va a querer poder, va a querer comodidad, va a querer satisfacción de todos los deseos de la carne. Y todo, dice este comentarista, brota de la misma raíz, que es el egoísmo. Y el egoísmo, hermanos, es el peor método posible para satisfacer tu alma. Repito, el egoísmo es el peor método para satisfacer realmente el alma. Es todo lo contrario, es insensato, es dañino. Porque si tú le das rienda suelta a lo que realmente tu corazón anhela, si solo te pones vos en primer, segundo y tercer lugar, lo que menos estás reflejando es un contentamiento bíblico. Hay un falso contentamiento y eso te va a traer consecuencias. Vas a dañar personas. Tenemos un montón de ejemplos de aquellos que tienen un mal contentamiento y no terminan bien. Y aquí lo dice, versículo 9. Estos deseos necios, estos deseos dañosos, hunden a estos hombres. Los hunden hasta la ruina, hasta la perdición. Otra traducción dice hasta la destrucción. Aquí hay una implicación eterna, hermanos. No creas que toda la gente mala va a pagar solo con la muerte y ya. Porque la justicia, entre comillas, que el mundo hoy quiere es la pena de muerte para muchas personas que han hecho cosas malas. Porque la gente piensa que con pagar con la vida, ahí está la justicia. Pero hay una justicia que evaden, que la Biblia nos dice, es una justicia divina, una justicia que un día va a ser ejecutada por Dios mismo y toda su ira se va a manifestar en todo su esplendor. Y esa justicia es peor que la muerte. Hermanos, si tenemos un falso contentamiento y ponemos nuestra autosatisfacción en cosas que no tenemos que estar y nos dejamos seducir por estas tentaciones, fácilmente yo puedo poner mi confianza en el trabajo, fácilmente yo puedo poner mi confianza en mi matrimonio, en mi soltería, en el ministerio mismo, en lo que yo hago para la iglesia. Yo puedo poner mi confianza ahí, porque si yo no hago esto, yo me muero. Hay personas así que se aferran a esto, que no pueden vivir sin esto porque han visto esto como un medio de lucrarse. Porque Pablo ha venido hablando de un mismo tema desde hace capítulo y medio. Y Pablo está siendo bien insistente con Timoteo, porque esto es importante. Cuando el pecador se deja llevar por el egoísmo, comienza un declive que lo va a terminar hundiendo. Versículo 10. Y es triste ver muchos casos reales de creyentes que han pasado por esto. No se quieren arrepentir. No me queda más que afirmar que esto les espera una perdición terrible si no se arrepienten. Versículo 10 sigue explicando. ¿Sabes por qué estos hombres son así? ¿Sabes por qué estos que quieren enriquecerse tienen estas cualidades? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por este dinero, por este amor al dinero, muchos lo codiciaron y se extraviaron de la fe. Se torturaron con muchos dolores. Eso es terrible lo que Pablo está diciendo. Y es aquí donde yo quiero que me preste atención. Hermanos, el dinero por sí mismo no es ni bueno ni malo. El problema es el amor al dinero, el que nos puede conducir al mal. Con el dinero, un hombre puede servirse egoístamente a sus propios deseos. Con el dinero puede responder a la petición de ayuda de su prójimo necesitado. Con el dinero puede fácilmente dar pie al camino de malas acciones. Con el dinero puedes hacerle más fácil a otros el vivir como Dios quiere que vivan.
El dinero no es en sí mismo un mal, pero sí es una gran responsabilidad. Es poderoso para el bien y poderoso para el mal. Me encantó también leer un artículo de un teólogo de apellido Barclay, que escribía: entonces, hermanos, a la luz de este pasaje, ¿cuáles son los peligros que conlleva el amor al dinero? ¿Cómo puedo hacerme las preguntas correctas para saber si estoy amando el dinero? Porque ojo, todos aquí tocamos dinero, ya sea para bien o para mal. El dinero en sí no es pecado, el amor al dinero es el problema, pero esto es una responsabilidad. Somos mayordomos, somos administradores de todo lo que Dios nos permite ganar. Lo que vos ganás en tu trabajo, hermano, es porque Dios ha permitido que ganes. Por lo tanto, tu jefe inmediato es Dios mismo. Todo lo que vos despilfarres, organices o seas meticuloso con tu dinero es una forma en la que honras a Dios. Y eso a mí me golpeó un montón. Observemos un par de aspectos acá en cuanto al amor al dinero. 5 observaciones que yo quiero que se haga. ¿Cuál puede ser un peligro de amar el dinero? ¿Cómo yo puedo notar si yo tengo esta cuestión? Número 1, porque el deseo de tener dinero tiende a convertirse en una sed insaciable. ¿Cómo así? Hay un dicho que menciona que la riqueza es como el agua del mar, porque lejos de calmar la sed la está intensificando. Cuanto más obtenemos, más queremos ganar. Hermano, ten cuidado si tu corazón piensa de esa manera. ¿Cuál es tu motivación para ganar más? ¿Cuál es tu motivación para anhelar más de esto? Y no necesariamente dinero, pueden ser áreas que pueden llegar a ser pecaminosas. ¿Cuál es tu motivación para tener más? ¿Por qué no puedes estar conforme con lo que ya tenés? ¿Cuál es tu motivación? Cuídate de la sed insaciable. Número 2, el deseo de riqueza se basa en una ilusión. ¿Cómo así? Se basa en el deseo de la seguridad. Pero la riqueza no puede comprarte la seguridad, no puede comprar la salud, no puede comprar el verdadero amor, no puede librar del dolor ni de la muerte. Hay una canción por ahí que dice: tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar el calor. Sabio el profeta ahí. ¿Qué voy con esto? Muchas veces sienten que el deseo, el tener dinero les da seguridad. Hermano, ¿qué pasa si no tenés dinero? ¿Te sentís inseguro? Estás mal si estás pensando así. Si el dinero para vos es estar seguro, estás mal, hermano. Porque tu seguridad no debe de estar en el dinero, en el amor al dinero. Tu seguridad debe de estar en que Dios te sostiene. Si te cambia el humor cuando el pisto te falta, la autosuficiencia que vos buscás no está en Dios. Cuidado con eso. La seguridad que se basa en cosas materiales está condenada al fracaso. Número 3, el deseo de dinero tiende a ser a una persona egoísta. Si lo que te está moviendo es el deseo de tener más, no te va a importar que otros tengan que perder para que vos ganes. El deseo de tener más se te va a quedar tanto en la mente que vas a empezar a ver a la gente como meros medios o como obstáculos para lograr tu cometido. Prácticamente en tu mente le estás diciendo a la gente: o me servís o me estorbás. Y hay muchos que piensan así dentro de la iglesia. Número 4, aunque el deseo de riqueza se basa en el deseo de seguridad, no conduce más que a la ansiedad. Cuanto más tenga una persona, hermanos, que guardar, más tiene miedo de perder. Y va a estar obsesionado por el riesgo de perder. Esta persona, mientras más gana, más tiene miedo de perder. Y cuando lo pierde, siente que el mundo se le acaba. Y entonces, ¿y la confianza en Dios dónde quedó? ¿Dónde quedó el manténme firme y arraigado?
Cuidado donde ponemos nuestro contentamiento. Y número 5, el amor al dinero es fácil que conduzca a una persona a malas maneras de conseguirlo. Hermano, a veces la gente por desesperación hace cosas terribles por amor al dinero. Puede acabar en cosas dolorosas, en remordimientos terribles. Físicamente incluso pueden forzar su cuerpo tanto en su deseo por obtener que les afecta la salud. La gente se estresa por no tener dinero, por no conseguir dinero, les pulsa el ojo, les duele la espalda y no saben por qué. Hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu contentamiento? Tu cuerpo está reaccionando a lo que pasa en tu mente. No es malo tratar de ser independiente, y póngame atención, no es malo tratar de ser independiente para proveer un futuro de una manera prudente. Claro, eso es hasta bíblico. Pero si yo amo el dinero y se vuelve el motor de mi vida, eso es peligroso, hermanos. Pablo dice que muchos cayeron en esto y se apartaron de la fe. Perdieron el enfoque y se torturaron con dolores. ¿A qué cree que se refiere estos dolores? Es todo lo que acabamos de hablar. Esta gente realmente se estresa cuando no logran lo que quieren. Y de nuevo, no están entendiendo el contentamiento y hay consecuencias. Tercer y último punto. Hay un llamado a que vivamos este contentamiento. Versículo 11. Otro pero. Y aquí sí quiero aprovechar estos últimos minutos. Pero tú, oh hombre de Dios, primer mandato, huye. Pablo está exhortando a Timoteo a que él no debe ser como las personas que ya se mencionaron en los versículos anteriores, que priorizan su egoísmo, que no entienden el contentamiento que deben tener. Y es interesante que Pablo lo llame hombre de Dios, porque en la Biblia ese título solo fue usado para aquellos que realmente llevaban un mensaje de parte de Dios y eran servidores fieles, como Samuel, como David, como los profetas. El primer mandato era claro: huye. Y aquí el verbo en el griego es continuo: huye, mantente huyendo continuamente de estas cosas. Segundo mandato: sigue. Sigue, subraye, huye, subraye, sigue. Mantente huyendo de todo lo anterior descrito. Y el segundo mandato: sigue, mantente siguiendo. 6 cosas que tiene que Timoteo seguir, y quiero que me preste atención, porque este mandato también puede aplicarse a nosotros como creyentes que decimos creer en Dios y que decimos poner nuestra confianza absoluta en Dios. Estamos llamados a tener un contentamiento. Por más que el mundo se me esté desmoronando, yo tengo que confiar y estar plenamente satisfecho en que Cristo me tiene como me tiene por gracia. En lugar de enfocarme por deseos terrenales y egoístas que pueden estresarme hasta la salud, yo debo confiar, yo debo huir de estas cosas y seguir otras que por estar pensando en esto no las estoy siguiendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que Timoteo tenía que seguir? Justicia. Quiero ir rapidito aquí. La justicia habla de rectitud. La justicia habla de todo lo que es correcto. Eso es lo que Timoteo tiene que seguir. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que perseguir todo aquello que es íntegro, todo aquello que es correcto, todo aquello que glorifica a Dios, aunque la gente no lo entienda. Número 2, la piedad. Ya hablamos de eso. Básicamente la piedad es el esquema del evangelio. Habla de una vida regida por los mandatos de Dios. Eso es lo que yo tengo que perseguir. Cargar mi cruz, por más difícil que sea. Fe. La fe me habla en el griego de la convicción. Otra manera de traducirlo es confianza. Esto tengo que perseguir. ¿Cómo estamos nutriendo nuestra fe? ¿Cómo estamos nutriendo nuestra confianza? Amado hermano, nuestra fe es pulida solo mediante las pruebas. Mire a Job, miren a David, al mismo Señor Jesucristo, a Pablo y a Timoteo. Por consiguiente, fe es otra de las cosas que debemos seguir. Amor, y aquí me encanta esta palabra en el griego que literalmente es agapei. Un amor ágape, no es un amor cualquiera, es el amor con el que Cristo te ha amado. Ese amor es el que tenemos que seguir, un amor que se sacrifica por el otro, un amor que está dispuesto a ceder en bien del otro. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque buscamos satisfacer nuestro pellejo primero.
A eso estamos llamados. Ese es el contentamiento que hay que buscar. Amor, perseverancia, tiene que ver con la constancia. Si yo empecé este caminar, aunque vengan pruebas, aunque se me muera fulano, aunque pierda una pierna, yo sigo en este camino porque estoy consciente de que Dios me ha sostenido hasta acá. Muchos en esta iglesia han perdido un familiar y me encanta verlos acá todavía. No ha sido un golpe fácil, pero el Señor los ha sostenido hasta acá. Y tu hermano, por perder un salario, preferís no venir a la iglesia, no agradecerle a Dios. ¿Dónde está la perseverancia? Y por último, amabilidad, que en el griego se traduce como buen temperamento. En otras traducciones dicen mansedumbre. Esta otra cuestión a la que hemos sido llamados es a tener mansedumbre, como la mansedumbre de Cristo. Un buen temperamento, sí, hay mal temperamento, pero aquí está hablando de un buen temperamento. Alguien que está dispuesto, alguien que está entregado a los hermanos. Pero tú, oh hombre de Dios, huye, primer mandato, de estas cosas. Segundo mandato, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Tercer mandato, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Pablo aquí está ocupando la misma expresión que ocupó en el capítulo 1, versículo 18. Y es interesante porque la palabra aquí para pelea es, literalmente se pronuncia agonizomai, que de ahí viene la palabra agonía. Curioso, porque otra traducción para esta palabra es esfuérzate en la buena batalla, esfuérzate por luchar en esta batalla. El sentido es mantenerte peleando esta batalla, porque no solo es un día, es todos los días. Esta batalla va a doler y va a ser cansada, pero vale la pena pelearla. Y el cuarto mandato aquí, echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado. En el griego esta parte echa mano es asirse. Quiero que me pongan atención. Este asirse es aferrarse fuertemente a algo o a alguien. Por ejemplo, no sé si cuando estábamos chiquitos se acuerdan del arrancacebolla. Ese juego donde el niño se agarraba un poste y los otros niños trataban de jalarlo. Pues el niño se aferraba al poste con tal de no ser arrancado. De esa expresión es la que está hablando. Lo has visto a los animalitos, los koalas, cómo se aferran a los árboles. Han visto a los bebés cómo se aferran a sus madres. De esa manera es que debemos aferrarnos al llamado que tenemos de vida eterna, porque en Cristo mismo hemos obtenido ese llamado. Hermano, muchas veces no queremos pelear estas batallas porque ignoramos este llamado, o porque simplemente el contentamiento no lo hemos entendido y está mal enfocado. Quiero terminar con dos grandes personajes que hablaron de esto al final. Busque conmigo Mateo 6. Así rapidito, Mateo 6, 25 en adelante. Jesús nos enseñó grandes cosas acerca del contentamiento. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, dice Jesús, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Ojo, aquí el Señor no está diciendo dejen de trabajar, no está diciendo eso. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe, faltos de contentamiento, que no están conformes con lo que tienen? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. La gente se estresa por conseguir estas cosas. Que el Padre buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas, es decir, sustento y abrigo, les serán añadidas. Busque Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Pablo estaba en una situación similar, encarcelado, pero se llevó una gran sorpresa de parte de la iglesia de Filipos.
Aquí es donde está el texto más sacado de contexto, igual que el otro. Filipenses 4:10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin hayan reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cuál es ese secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenga lo que tenga, venga lo que venga, mi fortaleza y mi sostén está en Cristo. No está hablando de que vos podés volar si decís eso a la luz de un edificio. No es un amuleto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una realidad que vos entendés cuando tenés el contentamiento correcto. ¿Por qué creen que estos textos son los más sacados de contexto junto con el de Mateo 6:33? Porque no hay un entendimiento correcto del contentamiento. Amados hermanos, veamos la necesidad de un contentamiento correcto para una satisfacción genuina en Cristo. Hemos visto 3 aspectos que hay que notar en el contentamiento. Número 1, que hay beneficios al entenderlo, que hay consecuencias al no entenderlo y que tenemos un llamado a vivirlo. Amados hermanos, este tema ya lo podemos probablemente, pero medita en su corazón. Medita en su corazón realmente dónde está su autosuficiencia. Amados, la gran lección del contentamiento es que éste no siente la necesidad ni se preocupa de lo que no tiene, sino que sabe que aquello que tiene lo exalta por encima de lo que no tiene. Esa es la gran lección del contentamiento. Hermano, que su adoración no dependa de lo que le pase exteriormente. Sí, podemos estar cargados, podemos estar bien, podemos estar mal, podemos estar peor. No nos alcanza la quincena, o probablemente sí. Pero si de algo estoy seguro es que, como Job dijo, si Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor para siempre.